Buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro que tendremos hoy con Alberto Pico sobre las enfermedades desde una mirada de las nuevas constelaciones familiares. Bienvenidos a todos, bienvenidas. Estamos avisando a nuestros seguidores del encuentro de hoy. Así que bueno, acá empezamos a sumar. Hola Maricel, ¿cómo les va? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de las enfermedades. Las enfermedades, digamos, desde las mentales, estas enfermedades que han surgido también después de haber estado tanto tiempo en casa, ataques de pánico, pero también otras enfermedades como el autismo. Bueno, muchas enfermedades que muchas enfermedades que las nuevas constelaciones familiares nos hacen descubrir para poder sanar el árbol. Bueno, vamos a saludar. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Vamos a ver si ya tenemos a Alberto aquí entre nosotros. Todavía no lo tenemos. Pero bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Bien? Vamos a esperar que se sume alguien más al vivo. Y sobre todo vamos a esperar a Alberto, que nos va a contar sobre este encuentro de las enfermedades, que vamos a tener un encuentro presencial el sábado 6 próximo de noviembre, por la mañana, aquí en Córdoba Capital, y vamos a trabajar este tema a partir de este curso taller. También le vamos a preguntar a Alberto la diferencia entre el curso taller y el taller. Ahí está, lo vamos a encontrar acá. Alberto, vamos a ponerlo aquí. Ahí está. Está llegando. Acá está Alberto, que se unió. Acá aceptamos. Sí, estamos absolutamente tecnológicos y ya está. Estamos prontos para hablar hoy sobre enfermedades con Alberto. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola Maricel, ¿cómo están? Marce, vamos saludamos. Ustedes hagan corazoncitos, porque así avisamos a todos que ya empezamos este vivo. Vamos a invitarlo a Alberto de nuevo, ¿tá? Para que se sume. Muy bien, Maricel, muy bien. Me alegra un montón de verte. Bueno, Ah, bueno, sí. hola Alberto, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien, no Qué lindo logramos verte. engancharnos. Es Habíamos que bueno, practicado, habíamos hecho deberes, habíamos estudiado y no nos podíamos enganchar. sí, sí, tal cual.
No, pero esto yo me lo sé de memoria, lo que pasa es que depende, no sé de qué, de internet, qué Sí, sé yo. sí. Depende de cómo internet. Mira cuántos corazoncitos tenemos. ¿Eh? Bueno, Muchos corazoncitos. Está Sonia también. Hola Sonia, está Silvia. está Bueno, Lourdes empiezan a Ferreira, sumarse. qué sé yo, hay varias ahí Está conocidas. Marce, estará también Lourdes, acá está escuchando. Acá estamos Bueno, escuchando, muy está bien. también una chica de Alemania, está Israel está Rodi Israel, Ah, hay una chica, saluda Rodi. está esta chica de Estados Unidos, Carla. ¿Cómo les va? Bueno, Bueno, bienvenida y bienvenida sobre todo los que tienen horarios distintos a los nuestros, que la verdad quizás que sí. es de noche, noche, noche o muy, muy temprano y todavía tienen que tomar la merienda. Bueno, Alberto, ¿qué te parece si arrancamos? Sí, sí, por supuesto, ¿Ya? sí. Arrancamos. Bueno, yo le contaba recién a los que llegaron tempranito de que la intención del vivo de hoy era hablar de las enfermedades desde esta mirada de las nuevas constelaciones familiares, ¿no? Ya hemos hablado varias veces sobre qué son las constelaciones, por eso invitamos también a quien quiere saber un poquito más de ver los vivos anteriores, que están en YouTube y también en Instagram. Entonces hoy queríamos adelantarnos un poquito y hablar un poquito de esto más específico de las enfermedades, ¿no? Sí. Y, y bueno, y por dónde empezar? Me viene de pensar si existen estas enfermedades físicas y hay enfermedades mentales. Las constelaciones familiares, ¿cómo se posicionan en estas dos tipologías de enfermedades? Eh, bueno, es un tema muy largo, ¿no? Es un tema muy amplio. Un tema muy amplio y que también demora mucho en el desarrollo porque habría que abarcar muchísimos matices de las relaciones familiares. Pero bueno, brevemente, así como para que tengamos una idea, lo primero que tendríamos que hacer es hablar un poco de la vida. Y si hablamos de una enfermedad, tanto física como mental, la enfermedad es un llamado de atención a que desandemos el camino y podamos volver como a la vida, ¿sí? Porque si el cuerpo nos está diciendo algo, porque ¿qué es lo que ocurre en una enfermedad? Hay un conflicto de fondo que ya lo sabemos, ¿sí? Y la biología se hace cargo de eso. Entonces se manifiesta a través de un síntoma. Hay algo emocional, hay algo genético, hay algo de memoria que no podemos elaborar y se manifiesta a través de determinados síntomas. Entonces es un proceso fuerte, es un proceso a veces duro y es un proceso muchas veces doloroso y prolongado. Pero fundamentalmente, desde las constelaciones, si hablamos de enfermedad, tenemos que hablar del campo de la salud. Y si hablamos de enfermedad, tenemos que hablar de la vida. Y si hablamos de enfermedad, tenemos que hablar de que para Hellinger, para Brigitte y para nosotros, tiene que ver fundamentalmente con desandar un camino, mirar a dónde señala la enfermedad, a quién señala, a qué acontecimiento, a qué persona excluida, a qué persona no vista nos está mostrando para volver nosotros a la vida. Y cuando nosotros hablamos de vida, si bien hay muchísimos abordajes, obviamente, pero podríamos decir, si lo miramos desde el punto de vista energético, ¿cuándo se produce vida fundamentalmente? Cuando se incorporan, o mejor dicho, cuando se integran dos opuestos, ¿sí? ¿Cómo Cuando la sería? curva, ¿cómo? ¿Cómo sería cuando se integran dos opuestos? Y ¿Qué quiere cuando decir? permanentemente nosotros estamos entre los opuestos, ¿sí? En la vida cotidiana, cuando caminamos hacia la vida, aparece una adversidad, aparece, digamos, un inconveniente, aparece una inclusión y aparece lo opuesto permanentemente. Y siempre tenemos que estar como atentos, lejos de quejarnos de lo que se manifiesta,
yo diría como desarrollar una actitud hacia la vida y hacia la sanación que tiene que ver con el asentimiento a eso que aparentemente es disonante con el camino que yo voy haciendo, ¿sí? La invitación es a producir más vida. En el fenómeno físico, las dos polaridades, cuando se unen las dos polaridades, la positiva y la negativa, se crea un quantum, es decir, se provoca un salto hacia otro lugar. Y en nosotros, que somos cuerpos energéticos, pasa exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Y eso qué tiene que ver con la enfermedad? Tiene que ver fundamentalmente con que nosotros estamos atravesados por campos de energía. Hay un campo que es inmediato, podríamos decir que es un campo de todos los días. El campo tiene que ver, es eh, como esa red en la cual estamos todos vinculados, ¿sí? Hay un campo como que es más inmediato, hay un campo de un sistema presente, de un sistema laboral, de un sistema de amistades, de un sistema barrial, de un sistema de una ciudad, etcétera. Pero hay un O sea campo que, o mucho... sea que el campo somos nosotros y todo lo que nos rodean para atrás y para los costados, digamos, porque Exactamente. el vecino incide sobre mí y yo incido sobre un sobrino. El campo Eh, es todo, digamos. Sí, sí, hay un por eso que las constelaciones trabajamos con el campo, porque como son sistémicas, el movimiento de una persona genera el movimiento de todos. Bien. Es como si se ordenara, ¿sí? Si yo me ordeno, de repente, digamos, se va ordenando todo. Y hay un campo mayor que tiene que ver con un campo más universal, ¿sí? Y que tiene y bueno, que es un campo de la sanación. Y ese campo de la sanación está al servicio para que yo pueda como diríamos, como entrar o posibilitar a otra dimensión que integre esas polaridades en mí. ¿Por qué hablamos tanto de integrar las polaridades? Porque para Hellinger, fundamentalmente, ¿cuándo se produce la enfermedad? Se produce cuando en la conciencia familiar o la conciencia de la memoria familiar es ese campo morfogenético, ¿sí? Donde está todo, absolutamente todo memorizado. No hay nada en nuestro sistema de generación en generación que no esté memorizado, te diría, como en acontecimientos posibilitantes, difíciles, completos, incompletos, personas miradas, personas no miradas, incluidas, excluidas. Está todo memorizado. Entonces, todo aquello que no ha sido como incluido en su momento, ordenado o completado, hay alguien adelante que se hace cargo, digamos, podríamos decir, por una fidelidad arcaica, dice yo como vos o yo por vos, y lo lleva adelante. Entonces, uno de los primeros motivos de la enfermedad es justamente cuando ha habido en ese campo sistémico, que no tiene nada que ver con la generación inmediata, podría ser una generación anterior, 3, 4, la que sean, ha habido una exclusión importante, significativa, ¿sí? Entonces se ha dado una dinámica en el sistema de excluidos y excluidores, ¿sí? Y esa misma situación, por intrincación, ¿sí? Se produce en el presente, en una enfermedad, en una persona. Y es una dinámica espejo. ¿Y cómo se da esa dinámica espejo? Porque la conciencia familiar, como no admite excluidos, no admite procesos no terminados, no admite un desorden, pone en funcionamiento determinados mecanismos ciegos para que inconscientemente, es decir, es como una fuerza que nos toma e inconscientemente se van produciendo distintos acontecimientos para incluir lo anterior o para concluir lo anterior, ¿sí? Y Alberto, y uno de esos mecanismos justamente es la enfermedad. escucha, ¿me podrías aclarar qué entendés por intrincación? Sí, la intrincación es cuando
yo, por ejemplo, cuando se nos regalan determinados vínculos, se nos dan, cuando nos hacemos ciertos vínculos específicos con determinados ancestros, y entonces el niño en su pensamiento mágico recibe esa información a través de la conciencia familiar de que hay algo que no ha sido mirado y ese niño dice yo como vos o yo por vos, ¿sí? Fundamentalmente yo por vos. Entonces, esa persona, ese niño, está totalmente como atrapado en la misma situación, en el mismo conflicto, con la misma intensidad, ¿sí? Y con la misma, por ejemplo, con la misma exclusión, con la misma dinámica. Y esa misma dinámica se repite adelante, se imita hacia adelante. Una de las dinámicas, por ejemplo, es la enfermedad. Pueden ser montones, pueden ser accidentes, pueden ser situaciones económicas, pérdidas sucesivas, pueden ser pérdidas de casas, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Puede ser no tener trabajo, pueden ser, en fin, lo que sea, digamos, ¿no? Pero una de esas dinámicas es la enfermedad. Entonces, se da en varias generaciones atrás, se da esa dinámica de excluidores y excluidos, y en el presente, cuando yo tengo una enfermedad, el enfermo, ¿qué quiere hacer? Eliminar la enfermedad, Sí, naturalmente, ¿sí? claro. Entonces se repite, se vuelve a repetir o se vuelve a imitar esa dinámica entre el excluidor, que soy yo, y la enfermedad, que es el excluido. O sea, que se repite tantas veces hasta que alguien no me mire. Hasta que de repente yo puedo mirar la enfermedad de fondo, hasta que puedo mirar esa intrincación, hasta que la persona puede como llegar a comprender, a veces se demora, digamos, hasta que la persona lo comprende y lo puede asentir. Lo importante es la reconciliación de la persona con esa enfermedad. Alberto, ¿Sí? ¿y yo lo tengo que comprender intelectualmente o No, simplemente con no, tomar conciencia que lo miré, ya está? no, hay que hacer una constelación. No, hay que hacer Bueno, una pero constelación. En este caso, en no esta es que yo congelo propuesta, y sé qué nombre y apellido y qué le pasó al ancestro. No. no, porque las nuevas constelaciones no trabajan así. Anteriormente nosotros investigábamos y echábamos la culpa a lo antiguo, entonces había como una responsabilidad, qué sé yo, ajena, digo, pero echábamos mucha culpa. Y hoy simplemente miramos, por eso que Bert Hellinger en toda su obra, sobre todo los últimos años, dice que lo más importante es el asentimiento, es decir, yo miro, suponte, digamos, ese conflicto, y ya mirando ese conflicto, asiento a eso como es, y hay algo en lo profundo de mí que se acomoda. Por ejemplo, digo, de mi vida, suponte, digamos, ¿no? Que yo ya he tenido varias situaciones, he provocado embarazos y no han llegado a buen puerto, o no han nacido, o he provocado abortos, sin culpa, digo, sin moralizar nada. Y de repente, digamos, hay una enfermedad en un hijo mío, ¿sí? Y esos niños no han sido incluidos, es decir, han sido excluidos, no tenidos en cuenta. Entonces, hay alguien adelante que se hace cargo de esa exclusión. ¿Sí? Puede ser que no sea yo. Si soy yo, bueno, eh, tomo conciencia y lo incluyo. Pero muchas veces no tenemos esa conciencia. Entonces hay alguien adelante que se hace cargo. Lo que quiero decir es esto, que la enfermedad tiene que ver fundamentalmente con una dinámica entre excluidores y excluidos, y esa dinámica se perpetúa en mí. ¿Sí? Bien. Mejor dicho, no sé si la palabra es perpetuar, no es esa la palabra. La palabra sería que se vuelve a repetir, digamos, eso. Y entonces, yo me podía preguntar en una primera instancia si esto tiene que ver con una intrincación, si tiene que ver con mi vida personal, si tiene que ver con mis padres, o sea, necesito hacer un camino, ¿sí? Y hacer hipótesis.
y haces una hipótesis. No, se trabaja directamente, se hace una constelación, se hace directamente una constelación. Entonces, es fantástico porque de repente yo trabajo, suponte, digamos, el yo y los excluidos de mi sistema, o puedo trabajar el yo, los excluidores y los excluidos, esa dinámica, y yo entro al campo y entonces ya mirando, integrándolos, pero no es de la razón, sino tiene que ver como desde lo profundo. Bien. Entonces, las constelaciones para nosotros se transforman como en una forma de vida, porque el paradigma, podríamos decir, de Hellinger es la inclusión, es la reconciliación. La enfermedad siempre nos invita a un proceso de reconciliación, siempre. Con otros, conmigo, con mi historia personal, con mis ancestros, etcétera. ¿Sí? Y vos hablaste recién de Hellinger y hablaste también, me decías que también Hammer, la teoría de Hammer estaba como puesta en mira en las nuevas constelaciones familiares. ¿Puede ser? Eh, sí, en realidad, digamos, Hellinger tiene como una fase, a ver, esta dinámica de excluidores y excluidos es como es un, a ver, es un binomio que se repite, digamos, en la persona, ¿no? Que se repite delante de la persona. Es una dinámica de espejo, podríamos decir. Eh, y lo que hace Brigitte para mí magistralmente es unir una con la otra. Y el doctor Hammer, ¿qué es lo que hace? Él descubre que nosotros, a partir de un fenómeno, de un proceso, de un conflicto biológico, de un conflicto emocional vivido en soledad, ¿sí? Va provocando determinados síntomas en la medida en que ese conflicto no ha sido resuelto. Hay un conflicto biológico, se llama, ¿sí? Que es un conflicto emocional vivido en soledad, no resuelto, donde uno ha experimentado una incapacidad para la resolución, ¿sí? Porque nos ha superado, ¿sí? Entonces, ese conflicto se manifiesta ¿en dónde? En la biología, en la propia biología. Ujú. Y entonces se va desarrollando una fase activa. Y en la medida que la persona va siendo consciente, ¿sí? Si yo voy siendo consciente, esa enfermedad se va como exacerbando hasta un determinado punto, se vuelve a producir, digamos, otro conflicto para seguir integrando lo anterior y ahí comienza una fase resolutiva. Y en esa fase resolutiva empieza, diríamos, lo digo así sintéticamente porque es mucho más profundo, eh, se produce la resolución, es decir, el cuerpo comienza con una integración y una sanación. Podríamos Bien. decir que no hay ningún conflicto en nosotros que no tenga que ser resuelto. Todo necesita resolución, todo necesita elaboración. Y coincide totalmente con las constelaciones familiares, porque el sistema no admite. Bueno, Hellinger dice que hay órdenes, ¿no? En los sistemas se manifiestan órdenes. Un orden es el orden mismo, es decir, suponte los abuelos son los abuelos, los padres son los padres, los hijos son los hijos, y es muy común que un hijo asuma algo de los anteriores, por ejemplo, asume el cuidado de los padres, eso es un desorden, no admite un desorden, un sistema, no admite la segunda fuerza o el segundo orden es la pertenencia, no admite excluidos. Y lo tercero es que tampoco se admiten procesos que no hayan concluido o personas no miradas. Entonces, todo lo no concluido, todo lo no equilibrado, todo lo no mirado, en algún punto necesita un proceso de compensación. Y la fuerza transversal de los sistemas es la fuerza del asentimiento. Es decir, cuando yo miro, asiento eso como es, uno ya puede estar hacia adelante, se va como liberando. Bueno, y Hammer tiene eso, digamos, ¿no? Es como, a ver, en las constelaciones no se admite
un conflicto o una situación, un duelo, es decir, algo que no tenga, que no culmine el fenómeno físico, la subida y la bajada, la integración de las polaridades. No se admite en un sistema. Nosotros creemos que vamos y vamos y vamos y vamos y vamos así nomás y vamos sobreviviendo, por supuesto que sí, porque no lo sabemos. Ahora, en realidad, lo que postergamos, porque no podemos en ese momento muchas veces, porque ha sido muy duro, porque ha sido difícil o lo que fuere, en algún momento cuando nosotros estamos ya con una capacidad afectiva y cognitiva para poder elaborarlo, vuelve a manifestarse. ¿Sí? ¿Y cómo se manifiesta muchas veces? A través de una enfermedad. Bien. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, Hammer y Hellinger son paralelos. No sé si me explico, digamos. Sí, sí. Si alguien tiene alguna pregunta o tiene alguna duda, está bueno que lo puedan escribir ahí en el chat, que la podemos ir leyendo y podemos contestar también, sea, si quieren participar, para que sea también una charla abierta, una charla acá en el living de casa. Tengo otra pregunta, Albert. Sí, ¿Podemos identificar algunas enfermedades a partir de un síntoma? sí, sí, totalmente, digamos, ¿no? Sí. Hay enfermedades que tienen diagnóstico. Hay enfermedades físicas y hay enfermedades que son mentales. La enfermedad física, podríamos decir que hay que hacer un gran proceso, bueno, tiene muchas aristas, ¿no? Pero hay un gran proceso de integración de la madre, ya que de la madre viene la La salud, física, la física con la madre. sí, con la madre, y las mentales tiene que ver con la integración del padre, tiene que ver con Ah, qué bueno. la inclusión de lo masculino. Ok, ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este fin de semana vamos a profundizar las enfermedades mentales. Eh, sí. las enfermedades mentales tienen que ver con conflictos no resueltos, ¿sí? Con conflictos no resueltos, pero fundamentalmente con, están muy vinculados a los secretos y están muy vinculadas a violencia. Entonces, por ejemplo, la esquizofrenia, a la cual Hellinger le dio una gran dignidad, ¿sí? Es una enfermedad que afecta, todas afectan al sistema, pero la esquizofrenia en la persona, en su persona, están conviviendo uno o dos hechos violentos de generaciones anteriores y que tiene que ver fundamentalmente con asesinatos secretos. Lo que se ha podido ver que ha habido un asesinato secreto y entonces en ese lo que asume el esquizofrénico asume todo el conflicto, asume por un lado, por eso que tiene esa visión tan fuerte, asume por un lado el perpetrador, que no es lo mismo que que el excluidor. El perpetrador asume la víctima y asume el silencio del secreto. Por eso que es una enfermedad, podríamos decir, de muy, a ver cómo diríamos, de una gran dificultad para abordarla. Pero Mm. sin embargo, en su persona tiene un destino difícil, en su persona lleva todo ese acontecimiento. Y Alberto, este tipo bueno, no sé, de sesiones de constelaciones para, en estos casos, enfermedades mentales, ¿tienen un proceso largo? Eh, ¿Tienen o sea, cómo es el proceso para que yo pueda, digamos, como trabajar ese síntoma y trabajar esa enfermedad? Bueno, depende de la gravedad primero, ¿no? Depende de la profundidad. Pero fundamentalmente, en general las enfermedades mentales tienen un proceso largo, ¿sí? Y algunas se curan y otras
se mejoran los síntomas. Pero se provoca, supongo, digamos, en el caso de la esquizofrenia, se provoca una mejora en los síntomas de la persona, pero hay algo más profundo que tiene que ver donde todo el sistema se va como reubicando y se va como ordenando. Porque no es solamente, creemos que la enfermedad es solamente del esquizofrénico o del psicótico. No es solamente la enfermedad del psicótico, es la enfermedad, todo el sistema está psicótico. Claro, claro. Son enfermedades donde hay una rigidez tal en el sistema que cuando empezamos a trabajar, esa rigidez empieza como a flexibilizarse. ¿Por qué? Porque hay una, ¿cómo diríamos? Hay un reordenamiento de todo el sistema y fundamentalmente hay un asentimiento a ese secreto violento del pasado. Una cosa respecto a los secretos. En algunos tipos de terapias se motiva a investigar los secretos. Nosotros, desde Constelaciones, aconsejamos no investigar ningún secreto. Podemos enterarnos que hay secretos, hay cosas guardadas, pero si no salen a la luz es porque no es necesario. Y solamente con mirarlo, con asentirlo, con decir esto es de ustedes y no nuestro, es suficiente. Es como respetar lo anterior. Entonces evitamos, ¿cómo diríamos?, la curiosidad y meternos en contextos que no nos corresponden, que tiene que ver fundamentalmente con el juicio, ¿no? Ahí preguntaban un poco el autismo. En constelaciones el autismo tiene unas mejoras enormes. Mira. Porque ¿qué lleva, digamos, un autista? El autista no reconoce a nadie, aparentemente no reconoce a nadie. Entonces lleva un destino muy duro de personas excluidas por hechos graves y fundamentalmente hechos que tienen que ver con abusos, con personas que han sido abusadas, ¿sí? Y ese hecho se ha guardado en silencio, ¿sí? Y entonces el autista lleva el secreto y lleva también la exclusión, ¿sí? Y lleva el silencio del contexto. Lo que se puede ver en que en constelaciones el autismo tiene una mejora enorme. Y una cosa importante para nosotros, este sábado vamos a hacer la enfermedad general, pero vamos a hacer la enfermedad mental, no todas por supuesto, pero esquizofrenia, depresión, que preguntaban ahí, algo de autismo, vamos a hacer algunos ejercicios, vamos a trabajar todo el tiempo con ejercicios de constelaciones. Alguna que otra constelación grupal entre todos, pero fundamentalmente vamos a trabajar con ejercicios de constelaciones de 2, de 3, de 2, de 3. ¿Por qué? Porque la idea es, primero que vayamos comprendiendo la enfermedad. Porque la mayoría de los que van es porque ellos tienen ese problema o porque hay alguna persona del sistema familiar que la tiene, ¿sí? Entonces, no trabajamos un caso puntual, sino que trabajamos los hitos más importantes, como por ejemplo en las enfermedades generales, los excluidos, por ejemplo en enfermedades mentales, la incorporación de lo masculino, por ejemplo la incorporación de los perpetradores, y no solamente la incorporación de los perpetradores, la incorporación de las personas que yo mismo he hecho daño, ¿sí? A través de los ejercicios, que son tan profundas como las constelaciones grupales. Bueno, ¿hay alguna otra enfermedad que queremos saber? Vamos a preguntar acá. Acá hay una hipertensión, algo de la depresión me parece que es importante. ataques de pánico, ansiedad. Sí, sí, pero no voy a desarrollar todas las enfermedades ahora, porque si no sería imposible. No, bueno, Este, estoy leyendo lo que el público está pidiendo. sí. Eh, una Desarrollemos cosa una que más.
Antes de Sí, cerrar. la depresión, por ejemplo. La depresión, bueno, a ver, voy a retomar un tema que es importante. Cuando nosotros nacemos, nosotros veníamos de una tríada santa y demoníaca, podríamos decir, como imagen, ¿no? Que son los padres. Y que ellos obviamente hacen lo mejor por nosotros y el niño en su pensamiento mágico, los padres son como dioses, ¿sí? Los padres o los que estén presentes. Bueno. Eh, pero ¿qué ocurre? Es muy común que los padres inconscientemente le dicen a uno de los niños, a uno de ellos, les dicen, vos por mí. Y vos por mí es asumir mi propia enfermedad o mi propio sufrimiento o lo que yo, digamos, estoy llevando, o mirar por mí aquello que yo no puedo, ¿sí? Entonces ahí se van elaborando determinados mandatos, ¿sí? Bueno, es un condicionamiento que vamos teniendo. Y obviamente que recibimos la vida, que ya sabemos que es maravillosa. Bueno. Por otro lado, nosotros cuando nacemos también se nos regalan determinados vínculos a determinados ancestros que ya los nombramos, que tienen que ver fundamentalmente con la conciencia familiar, es decir, hay ancestros excluidores, ¿sí? Y excluidos, y también hay perpetradores y víctimas. Entonces se nos regala esos determinados vínculos. Y después, por otro lado, tenemos los propios traumas. Yo voy creciendo, voy creciendo, voy creciendo y tengo mis propios traumas. Entonces, a partir, digamos, de todas esas tres cosas, esos tres aspectos, ¿sí? Más mis traumas, podríamos decir, yo voy como elaborando, en la medida que voy pudiendo, determinadas situaciones, voy superando los conflictos, hasta que se produce un conflicto fuerte que se suma a lo anterior, es decir, martilla sobre lo anterior. No son conflictos al azar. Y ese conflicto que se produce martilla sobre lo anterior y ahí es donde se produce como ese conflicto biológico en nosotros. O sea, es una sumatoria. Por supuesto que es una sumatoria, sí, por supuesto que es una sumatoria. Si yo de repente, digamos, he acumulado un mandato de muy niño y que es muy común, suponte los varones le decimos, creemos que vamos a salvar a la madre del padre, por decir exageradamente, ¿no? Entonces, y uno dice, yo por vos mamá, asumo esto y me transformo como el salvador, no solamente que provoco un desorden, porque me pongo como padre y a veces me pongo como pareja de mi madre, ¿sí? Y si ella tal vez ha tenido alguna enfermedad, la asumo en mí y yo la llevo por ella. Hasta puedo estar como en una fidelidad hacia la muerte. Si yo percibo que mi madre se está muriendo, es muy probable que yo diga, mamá, yo muero por vos, o papá, yo muero por vos. ¿Sí? Alberto, Por esto es eso digo, inconsciente, ¿no? por supuesto, sí, totalmente inconsciente. Pero asumir la fidelidad por los padres a medida que vamos creciendo no es tan inconsciente, es bastante consciente. Ah, En algún punto, si uno muestra, se da cuenta, digamos, se empieza a dar cuenta. ¿Cuántos han asumido, por ejemplo, han hecho una alianza, por ejemplo, una triangulación con uno de los padres, han hecho una alianza, un hijo hace una alianza con uno de los padres en contra del otro, sí. ¿sí? ¿Y qué provoca? Provoca, se sigue perpetuando ¿qué cosa? La exclusión. Cuando perpetuamos la exclusión, se perpetúa en nosotros la posibilidad de la enfermedad. Exacto. Está bueno esto. Entonces, Re claro. entonces es muy importante en una enfermedad tener en cuenta todos estos aspectos. Cuando nosotros constelamos, liberamos qué cosa? Liberamos los mandatos, liberamos las implicaciones y liberamos algo que es muy importante, que es el daño que nosotros hemos provocado como excluidores que no nos damos cuenta. ¿Sí? Nosotros también provocamos daño. Cuando provocamos daño, nos transformamos en perpetradores. Es una dinámica común en el ser humano, eso es así. Sí, sí, sí. Bueno, una palabrita de la depresión que me parece un temazo y tan común hoy,
La depresión tiene que ver fundamentalmente, hay varios aspectos, pero tiene que ver con los traumas personales, ¿sí? De repente a lo mejor yo he tenido, suponte que he tenido un abuso, eh, y todo el mundo dice, ¿qué pasa con esta persona que no sale adelante? ¿Qué pasa que no sale adelante? ¿Qué pasa que no sale adelante? Y esa persona vivió su conflicto ¿cómo? En soledad, porque seguramente si lo expresaba no le iban a creer, ¿sí? Entonces, es muy probable que esa persona se le manifieste una determinada depresión, una enfermedad que es depresión, ¿sí? Y le cuesta mucho abordar determinadas situaciones, le cuesta mucho tener una pareja, le cuesta mucho su identidad sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Tiene muchísimas consecuencias. Ese es uno de es uno de los aspectos, abordar los traumas personales, que eso perfectamente se puede abordar en la terapia. Diría más que una terapia de palabra, una terapia que incluya lo corporal, ya que la memoria afectiva está justamente extendida, digamos, en todo el cuerpo, ¿no? Es decir, es más neurológica. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, tiene que ver también con no haber tomado alguno de los padres. Suponte, digamos, que yo he tomado solamente uno de mis padres, porque o no lo he conocido, porque a lo mejor uno ha sido muy violento, porque he tenido mayor afinidad con uno que con el otro, es decir, me falta algo, me falta alguien. Y entonces, es muy importante como renunciar en algún momento cuando yo voy creciendo como adulto a una reivindicación emocional, por ejemplo, un padre que no estuvo, una madre que me dejó, lo que fuere, después que ya la voy aceptando así, pero tengo claro que es mi madre, mi padre, entonces hay algo en mí que se completa. Y yo experimento mayor completud y mayor fuerza hacia adelante. ¿Sí? Y después también puedo estar como muy identificado o puedo estar como muy intrincado con alguna persona que no ha sido, ¿cómo diríamos?, tenida en cuenta, Ajá, que no ha sido tenida en cuenta, es decir, no ha sido tomada. Por claro. ejemplo, alguna persona que no ha sido querida por sus padres, ¿sí? Y entonces yo, en mi fidelidad arcaica, digo, yo como vos. Entonces, lo que provoca la constelación fundamentalmente es mirar a dónde tenemos que mirar, es decir, el campo nos lleva a esto que nosotros muchas veces no sabemos. Porque la constelación no se hace desde la comprensión. Después uno analiza, etcétera, pero no se hace desde Sí. la comprensión, sino que se hace fundamentalmente desde una confianza en el campo. ¿Mm? Ok. Por eso que la enfermedad me parece un tema enorme, un Sí, tema enorme. y aparte es tan vasto, ¿no? Porque la verdad que incluye, si partimos desde lo físico, lo mental, es realmente un universo. Nosotros este fin de semana, el sábado, te vas a centrar más en las enfermedades mentales. Yo el sábado lo que voy a hacer una parte con la enfermedad en general, vamos a hacer ejercicios, ¿sí? Para que, digamos, y ahí entran todos los tipos de enfermedades físicas, vamos a hacer ejercicios con excluidos, con excluidores, con el campo de la salud, etcétera, la primera parte, y la segunda, porque hay muchos que no han hecho esta parte, digamos, ¿no? Esto tendría que ser un curso de 3 días, no de 4 horas. Y la segunda parte voy a hacer específicamente, voy a tratar los trastornos, algunos trastornos mentales, como por ejemplo la esquizofrenia, que es difícil, ¿sí? La bipolaridad, la depresión y algo del autismo. Bien. Y los Entonces, que cuando trabajamos con un ejercicio, trabajamos con todo. Porque, por exacto, y los que ejemplo, estemos ahí vamos a trabajar lo que tengamos que trabajar. por supuesto, sí, sí, sí. Porque siempre es así, ¿no? Uno llega con una idea y después te das cuenta que
resonás con lo que está haciendo el otro plantea un tema y vos resonás con este tema, y el otro plantea otra cosa, y fundamentalmente después nos tomamos conciencia que estamos los que tenemos que estar y por Aparte, algo digamos, estamos ahí. cuando hacemos ejercicios de constelaciones individuales, de dos, de tres, de cuatro, lo que fuere, es increíble cómo todos trabajamos y volvemos a trabajar. Suponte, digamos, no sé, si hay un grupito de tres, primero se trabaja para uno, después se trabaja para el otro y después se trabaja para el otro. Es decir, hacemos tres veces el mismo ejercicio. Esta es Claro. una forma que ha acuñado un método que para mí es brillante, porque si bien las constelaciones grupales se trabajan temas así, bueno, también son buenísimas, pero, pero todos vamos como entrando en una frecuencia y en una sintonía de salud. Exacto, y se renota, ¿eh? Cerró. La última vez que hicimos el curso taller con las enfermedades, se creó una energía al interno del grupo que realmente parecía increíble, ¿no? Porque, a ver, Sí, sí, yo sí. voy a dar un ejemplo personal. Vamos a hablar de autismo, y yo reconozco en mi casa o en mi familia no tengo presente de que haya ninguna, o que hayamos tenido a alguien con autismo. Pero después llega un momento que empezamos a trabajar, y algo resuena y digo, wow, ¿será o no será? Pero me doy cuenta que también estoy ahí por eso. Y entonces no tenemos, como decimos, el poder de la Todos conciencia. resonamos con todos los temas, todos resonamos con todos los temas, porque el sistema en todas las generaciones, cuántas depresiones, cuántas enfermedades, trastornos alimenticios, cuántas depresiones hay, cuántas psicosis, hay autismo, qué sé yo, digamos. Hay muchas cosas no diagnosticadas, obviamente. Entonces, Exacto. hoy tenemos más elementos y podemos trabajar casi sin darnos cuenta. Entonces, no necesariamente tiene que ir una persona que tenga una enfermedad. Cualquier persona que quiera avanzar hacia el camino hacia el paradigma de la salud puede participar, independientemente de si lo tiene o no lo tiene. No hace falta que Bien. vaya, digamos, una persona con bipolaridad. No tiene nada que ver, digamos. Uno va y entra en el campo de la salud y comprende muchísimos aspectos de su vida que no ha sido un movimiento hacia la vida. Súper importante esta aclaración, súper importante. Porque cuántas veces nosotros estamos en excluidores, cuántas veces nosotros desechamos lo que no nos gusta, cuántas veces nosotros entramos como en esta dualidad, podríamos decir, con este dualismo de rechazar a aquello que es lo opuesto a lo que yo pienso, suponte, digamos, ¿no? Uno no dice que divino como pensás, no. Ahora, digo, esto de la integración de lo diferente en mí es un camino de reconciliación y que incide en una resonancia a todo. Entonces, bueno, eso es muy importante. Bueno, genial. Yo los voy a invitar a todos y a todas los que están acá en la conversación, que les voy a contar que acá arriba hay como si fuese una B corta, como una Sí, ventanita, y si ustedes sí, lo estoy tocan viendo, ahí, sí. van a ver, si tocan, van a ver que están los dos perfiles, el de Mujeres Allá Vamos y el de Alberto Pico Constelaciones. Así que vamos a invitar a que nos sigan a los dos para que ustedes estén siempre informados de las cosas que vamos haciendo. Claro, Hoy hicimos un claro. vivo y lo hacemos hoy así rapidito, entonces a todos los que nos siguen ya lo sabían, y también hacemos los cursos, los talleres. Alberto también tiene capacitaciones y formación, hace sesiones privadas, individuales, hace un trabajo ayúdame Alberto, de personal de seguimiento de Desarrollo personal. Desarrollo eh, personal. desarrollo Sí. personal. O sea que En ese ya no hay más lugar. ahí no En hay ese más ya no hay más lugar. lugar. Bueno, el año que viene Este, entonces. sí. O salvo que Eh, armemos otro grupo, pero en ese ya no hay más lugar. Una cosa que exacto. quería decir es que mucha gente no se anima a ir a lo grupal.
porque, porque o tiene como temor o tiene no sé qué, digamos, ¿no? Tiene miedo como exponerse y eso. Yo la verdad es que lo que recomiendo es que empecemos por una grupal, vemos, participamos, aunque yo no trabaje en un tema, pero vemos, participamos, tomamos el trabajo de los otros, eh, aprendemos, ¿sí? Porque nada es tan privado, tan mío. Es mío y es de los demás, es de todos. Exacto. Así que ¿Mm? bueno, Bueno, síganos ahí desde esa B que está ahí arriba, toquen y van a ver los dos perfiles. Los invitamos a todos y a todas este sábado, 6 de noviembre por la mañana, vamos a hacer este curso, taller de enfermedades, que Alberto explicó muy bien cómo es el desarrollo, ejercicios de a dos y más personas y constelaciones, y yo que lo he vivido en carne propia, les digo que se crea una energía intensa, inmensa, y cuando uno sale realmente muy, cargado de energía. Así que están todos invitados en el perfil, en la bio de Mujeres Allá Vamos, tienen el enlace, si no nos lo piden por WhatsApp, por el grupo, por donde quieran nos encuentran. Así que, bueno, acá nos dicen que es un gusto escucharnos. Gracias a todas y a todas. ¿Alguna pregunta no logramos contestar? Porque, bueno, ya se nos hace la no hora. puedo ver, no puedo ver algo con un hijo con autismo. Bueno, ojalá pueda participar esta persona, no puedo ver quién es, pero ojalá que pueda Sí, participar. si querés, sí, dice que a partir de mi hijo con diagnóstico de autismo, y es absolutamente maravilloso, unas herramientas fantásticas. Ah, bueno, muy bien. Bueno, todos y Bueno, todas invitados, gracias a los que nos siguieron. El vivo va a quedar en el perfil del IGTV, lo vamos a subir también a YouTube, así que todos aquellos que quieren volver a ver el vivo lo pueden hacer. Y Alberto, gracias. bueno, Gracias. Nos gracias. vemos el sábado. Todos Nos vemos el invitados. sábado. Bueno, muchas Chao. gracias. Gracias. Abrazos. Bueno, gracias por Chao, invitarme, chao, ¿eh? chao. Gracias. Chao. Chao.